Buen día, nosotros somos de Ingeniería Industrial de la materia de Seguridad e Higiene Industrial y les vamos a presentar la NOM 015 y la NOM 031. El equipo está formado por Rodríguez Guerra Montserrat y su servidora Ramírez Ana Laura. Primero hablaremos de la NOM 015 de la STPS, que nos habla sobre condiciones térmicas elevadas abatidas y condiciones de seguridad e higiene. El objetivo de esta norma es el de establecer las condiciones de seguridad e higiene, los niveles y tiempos máximos permitidos de exposiciones a condiciones térmicas extremas, que por sus características como nivel, tiempo y frecuencia de exposición pueden alterar los centros de trabajo del territorio nacional, en donde se da la exposición de los trabajadores a condiciones térmicas, lo que genera que la temperatura corporal de los trabajadores sea inferior a 36 grados centígrados o superior a 38 grados centígrados. Algunos términos que ayudarán a entender mejor la norma son la condición térmica abatida, capaz de producir pérdidas de calor en el cuerpo debido a las bajas temperaturas, lo que rompe el equilibrio térmico del trabajador y disminuye su temperatura corporal central. Otro término es condición térmica elevada, y esta situación transmite calor al cuerpo humano o evita que el cuerpo lo transmita el equilibrio térmico del trabajador, incrementar su temperatura corporal central. La condición térmica extrema es capaz de por un incremento o decremento en la temperatura corporal central del trabajador, y esta afecta a su salud. En obligaciones del patrón, es obligación del patrón mostrar a la autoridad de trabajo cuando lo que la norma le obligue a poseer. También informar a los trabajadores de los riesgos de trabajo por exposición a las temperaturas expuestos. También deben de llevar a cabo la vigilancia de la salud de los mismos. Ahora, también es obligación del personal expuesto el participar en las capacitaciones y adiestramientos en seguridad e higiene que su patrón le ofrezca. También los trabajadores se deberán someter a exámenes médicos para valorar los riesgos de su salud, e incluso también deben informar a su patrón en caso de tener síntomas de aumento o decremento de temperatura. Es necesario que se haga un reconocimiento. El reconocimiento consiste en identificar qué fuentes están generando condiciones térmicas extremas, si el lugar es habitado, si la ventilación. También se describen las actividades y ciclos de trabajo para después, con la información, elaborar una relación del personal con las áreas, tiempos y frecuencias de exposición en que se encuentran sometidos. En la evaluación se mide la temperatura axilar del personal al inicio y al final de cada ciclo de exposición y se determina el régimen de trabajo establecido en las tablas, las cuales indican los límites máximos permitidos de exposición a condiciones térmicas elevadas, que la tabla nos dice que dependiendo de si el régimen de trabajo es ligero, moderado o pesado, porcentaje de tiempo de exposición y de no exposición. En el 100% de exposición tenemos que el régimen ligero es de 30, el moderado de 26.7 y el pesado de 25. Para 75% de exposición y 25% de recuperación cada hora, tenemos que el régimen ligero es de 30.6, el moderado de 27.8 y el pesado de 25.9. Para 50% de exposición y recuperación en cada 7 y el moderado de 29.4.
y el pesado de 27.8. Por último, para el 25% de exposición, 75% de recuperación en cada hora, tenemos que el régimen ligero es de 32.2, el moderado de 31.1 y el pesado de 30. Y en los límites máximos de condiciones térmicas abatidas, la tabla nos dice que de 0 a menos 18 grados centígrados, el máximo son menores de menos 18 a menos 34 grados centígrados, el máximo son 4 horas de exposición y además los trabajadores deberán tener un descanso al menos igual al tiempo de exposición. Para menos 34 a menos 57 grados centígrados con una hora de exposición y después los trabajadores deberán tener un descanso de al menos 8 veces mayor al tiempo de exposición. Y a 57 grados centígrados el tiempo máximo de exposición es de 5. También se deben registrar los datos de cada trabajador expuesto y se deben tomar medidas de control cuando se sobrepasen los límites máximos permitidos del índice de viento frío, de temperatura de globo bulbo húmedo, del régimen de trabajo y de tiempos de temperatura axilar rebase los 38 grados centígrados o esté por debajo de los 36 grados centígrados. Si todo el patrón debería implantar medidas preventivas considerando las características de los empleados expuestos. El índice de temperatura de globo bulbo húmedo es la relación entre la temperatura del aire y la humedad, lo que permite evaluar la exposición a y el índice de viento frío se refiere a la relación entre la temperatura y velocidad del aire, que permitirá a temperaturas abatidas. Bueno, yo les voy a hablar sobre la NOM 031, que es la construcción y condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Su objetivo es establecer las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en las obras de construcción a efecto de prevenir los riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores que se desempeñan en ellas. Su campo de aplicación aplica en todas las obras de construcción que se desarrollen en el territorio nacional en cualquiera de sus diferentes actividades o fases. Quedan exceptuadas de la presente norma oficial mexicana las actividades de mantenimiento a las edificaciones o instalaciones que no requieren licencia, ya sea de construcción ni notificación ante la autoridad correspondiente. Algunas de las definiciones que nos ayudarán a entender mucho mejor esta norma es la señalización, la cual nos dice que es el conjunto de elementos utilizados en las áreas de trabajo para advertir a los trabajadores y personal externo sobre la ubicación de equipos o instalaciones de emergencia, la existencia de riesgos o peligros, en su caso, la realización de una acción obligatoria o la prohibición de un acto susceptible de causar un riesgo. Otra es el equipo de protección personal, el cual está definido con las siglas EPP, y este es el conjunto de elementos y dispositivos de uso personal para proteger al trabajador de accidentes y enfermedades, las cuales pudieran ser causadas por agentes o factores generados con motivo de la realización de sus actividades de trabajo y que de acuerdo con el riesgo al cual están expuestos los trabajadores puede ser básico o específico. Cuando en el análisis de riesgos se establezca la necesidad de utilizar ropa de trabajo con características específicas de protección, esta será considerada como equipo de protección personal. También los espacios confinados, el cual es aquel lugar lo suficientemente amplio con ventilación natural deficiente, configurado de tal manera que una persona puede desempeñar una determinada tarea en su interior, que tiene medios limitados o restringidos para su acceso o salida, y el cual no está diseñado para ser ocupado por una persona en forma continua, y en el cual se realizan trabajos específicos ocasionalmente. Otra es la obra u obra de construcción, las cuales las actividades de demolición, excavación, cimentación, edificación, instalación, acabados, entre otras.
Las obligaciones del patrón, una es contar con un análisis de riesgos potenciales para obras medianas y grandes. Una más es clasificar el tamaño de la obra de construcción en pequeña, mediana o grande y proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal básico, contar con las señalizaciones de seguridad, contar en su caso con las autorizaciones de funcionamiento de los recipientes sujetos a presión y generadores de vapor, al igual de disponer de extintores para combatir posibles fuegos incipientes de acuerdo con el tipo de fuego. Algunas de las obligaciones del trabajador son resguardar adecuadamente los bienes que el patrón ponga a disposición para la ejecución de sus trabajos o para la conveniencia del trabajador, participar en la Comisión de Seguridad e Higiene y en las brigadas de emergencia, seguir las instrucciones que el patrón establezca conforme al plan de atención a emergencias y abstenerse de realizar actividades que puedan tener como consecuencia, ya sea directa o indirecta, accidentes personales o daños materiales. Para la clasificación del tamaño de la obra en construcción, se considerará el mayor tamaño de obra que le corresponda con base en cualquiera de las variables de la siguiente tabla, lo cual es el concepto que uno de ellos es superficie por construir o demoler en metros cuadrados. Para el tamaño de la obra pequeña es menor de 350, para la mediana de 350 a 10,000 y para las grandes de mayor de 10,000. Y la altura de la construcción en metros, para las pequeñas es menor de 10.5 metros, para las medianas de 10.5 a 16.5 y las grandes mayores a 16.5 metros. El análisis de riesgos potenciales, el documento que contiene las características de la obra de construcción y los riesgos asociados a cada una de las actividades y fases que se desarrollan en esta, así como las medidas preventivas para cada riesgo identificado. Para la frecuencia de ocurrencia de los riesgos se usa la siguiente tabla, la cual está dada por la categoría, la denominación y la definición. En la categoría A se denomina como remota y esto quiere decir que excepcionalmente puede ocurrir. En la categoría B se denomina como aislada, que difícilmente ocurre. El C es ocasional, que pocas veces ocurre, y la mayor sería en la categoría E, con denominación frecuente, que esto quiere decir que ocurre con regularidad. La severidad del daño que puede ocasionar el riesgo también está dada por una tabla. Y esto es con la categoría, la denominación y su definición. En la categoría 1 con denominación menor, esto quiere decir que no tiene daños o con daños que implican incapacidad temporales del trabajador de 3 días o menos. La 2 es moderada y dice que puede implicar la incapacidad temporal del trabajador por más de 3 días. La tercera es crítica, que puede implicar la incapacidad permanente parcial del trabajador. Y la cuarta es fatal, la cual dice que puede implicar la incapacidad permanente total o el deceso del trabajador. La jerarquización del impacto del riesgo se obtiene asociado la frecuencia de la ocurrencia de riesgo con la severidad del daño que puede ocasionar. Esto quiere decir que se unen las dos tablas anteriores con las categorías E, D, C, B y A, que es frecuente, recurrente, ocasional, aislada y remota, con la severidad del daño, que es menor, moderada, crítica y fatal. También se usa la selección del equipo de protección básico, que se establece por puesto de trabajo, el tipo de equipo de protección personal que los trabajadores deben utilizar. Esto también ya viene dado por una tabla, que es esto que buscamos aquí, ya sea que ocupe guantes, lentes, bota de seguridad o alguna herramienta pesada, igual los cascos para el ruido, en caso de que la construcción se haga
ya sea corte de algún material, alguna lámina o algún revenido. Esta norma también nos habla sobre el sistema de seguridad y salud en la obra. También los trabajos de excavación, que en las obras de construcción se realicen trabajos de excavaciones, se deberá contar con un análisis de riesgos potenciales que considere el estudio de mecánica de suelos, que se refiera al tipo de suelo por excavar, su composición física y propiedades mecánicas, la profundidad del corte y los cambios de clima. También la soldadura y el corte, que para esto se establecen las medidas que las actividades de soldadura y corte se lleven a cabo conforme a lo establecido en la norma 027 STPS 2008, y proteger a los trabajadores que realicen trabajos de soldadura eléctrica y al personal que transita cerca de donde se llevan a cabo dichas actividades. Al igual, los trabajos en alturas se deberán llevar a cabo conforme a lo establecido en la norma 009 STPS 2011. Se realizan trabajos en altura, el uso de andamios tipo torre o estructura, el uso de andamios suspendidos y el uso de arnés y líneas de vida. También se habla del transporte de material en las obras de construcción, las cuales establecen medidas para los operadores de vehículos, maquinaria y equipo autopropulsado para el transporte de materiales. Los vehículos, maquinaria o equipos autopropulsados de transporte de materiales que se utilicen en las obras de construcción, y la prioridad de circulación de los vehículos al interior de la obra. Al igual, los trabajos específicos en las obras de construcción, que establecen las medidas de seguridad para la instalación de conductos de escombro, la realización de trabajos de demolición, el hincado de pilotes, la instalación de tuberías sanitarias, la fabricación y manejo de cimbra, el manejo y colocación de concreto, entre algunas otras. Igual, para el uso de herramientas, que se establecen las medidas para el uso de las herramientas manuales, herramientas eléctricas, herramientas de corte, herramientas neumáticas y el uso de las herramientas que utilizan combustible líquido. Y el plan de atención a emergencias, que establece los requisitos para el plan de atención para las obras clasificadas como pequeñas, medianas y grandes. Y bueno, pues eso sería todo de nuestra parte y gracias por su atención.